Como la hidra del lago Lerna en la mitología griega, la impunidad muestra muchas cabezas. Y también, como a esa serpiente aniquilada por Heracles en el segundo de sus trabajos, cuando una vía de impunidad se clausura en nuestra sociedad, dos se generan en algún otro lado. Y aunque la impunidad, por supuesto, puede cubrir distintos hechos y conductas, yendo de los que más agravian e indignan al ciudadano común, a los pequeños ilícitos en que muchos incurrimos, dar una vuelta en U donde no está permitido, por ejemplo. Cualquier acto que se pretende escudar en el hecho de que quien lo comete se cree, se siente o es impune ante la ley, genera no solo malestar y enojo, sino también cunde con frecuencia como ejemplo. Y por eso ahí andamos todos dando vueltas en U, en lugares prohibidos, o buscando escaños de representación popular para recibir bonos inexplicables por casi $500,000 de pesos. Empiezo de este modo para referir un hecho desde hace pocos años que me parece una pequeña prueba de que hay impunidad casi imperceptible, motivada por la prepotencia de quienes por creerse muy rectos o muy emprendedores, ni siquiera se dan cuenta de que se escudan en este fenómeno tan esparcido entre los mexicanos. Y a una de ellas pretendo referirme ahora. Seguramente la mayor parte de los potosinos de cierta edad recuerdan diversas épocas y fenómenos urbanos relacionados con el tráfico de automóviles, desde cuando en escasas vialidades y cruceros de la ciudad, por ejemplo, el de Uresti y Venustiano Carranza, subidos en pequeños bancos de madera, distintos agentes de tránsito municipal dirigían el tráfico con señas y silbatos, hasta la instalación de los primeros semáforos, unos cuantos que a los habitantes de aquel San Luis hicieron sentir que nuestra pequeña urbe irrumpía por fin en la modernidad. No olvidemos, sin embargo, que más atrás en nuestra historia, en una ciudad reducida que salía del siglo XIX y era por entonces la tercera en importancia de nuestro país, el transporte era de tiro animal, carruajes particulares de todo tipo, variados carromatos y carretas de transporte, tranvías de pasajeros jalados por mulas, jinetes en buenas monturas y lugareños trepados en sus burros. La novedad de las bicicletas y en algún sitio el atronar del primer automóvil con motor de combustión interna, cuyo paso causaba revuelo. De entonces a la fecha, nuestra ciudad se ha vuelto más compleja en sus vialidades con el fin de agilizar el movimiento de vehículos y ciudadanos. Hubo días, sí, en que el ralo tráfico de autos y camiones apenas requerían semáforos y señalizaciones. Y en consecuencia, por entonces, casi nadie tenía problemas para estacionar su coche a unos metros de su destino. Pero nada de eso ocurre en estos días. Hasta hace muy pocos años, un conductor creía sacarse la lotería si encontraba estacionamiento en alguna calle del primer cuadro de nuestra ciudad, donde los autos de funcionarios, comerciantes y burócratas se aparcaban casi todo el día. Por eso eran insuficientes los estacionamientos públicos y de paga. Luego, hace 2 administraciones municipales, se instalaron muy eficientes parquímetros que, además de regular y servir de control en estas cuestiones, probaron pronto ser una buena y constante fuente de ingresos para nuestro ayuntamiento. Con todo, la mayoría de las calles de nuestra ciudad, más allá del primer cuadro, carecen de parquímetros y sobre ellas se impone la voluntad ciudadana. Así, todos ejercemos el muy legítimo derecho de colocar y hacer respetar las leyendas de no estacionarse colocadas en las puertas de nuestras cocheras. Pero del mismo modo hay numerosos casos donde el abuso de la vía pública para volverla o no estacionamiento se produce diariamente y sin remedio. Lo que nos lleva a uno de esos terrenos donde la impunidad aparece tenuemente, aunque agraviándonos igual. Y aquí pongo un caso que no es el único para llamar la atención de nuestras autoridades municipales. En las calles que rodean a lo que antes era nuestra Casa de la Cultura, hoy Museo Francisco Cosío, no hay parquímetros, tampoco letreros de no estacionarse, más que en las cocheras. Sin embargo, si uno circula por ahí desde el mediodía hasta ya entrada la noche, buscando ilusamente algún sitio para estacionarse, verá que los espacios vacíos se hallan bloqueados por conos de plástico rojo
controlados por los empleados de los restaurantes ubicados en la zona. De manera que los restauranteros, además de las ganancias legítimas de su negocio, obtienen o controlan una entrada extra, el pago por parte de sus parroquianos de una cuota por estacionamiento que en principio, tratándose de la vía pública, debía corresponder a nuestro ayuntamiento. Sería pues demasiado pedir que nuestras autoridades municipales frenaran este ejercicio indebido de fuerza. Eso ayudaría a cortar unas cabezas de la hidra y a todos nos correspondería después evitar que le crecieran o no se manifestaran otras.